Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a hablaros sobre los préstamos de Binance, os voy a enseñar cómo funcionan y os voy a explicar todo este proceso para entenderlo desde cero y ver si nos compensa utilizar el sistema de préstamos que nos ofrece la plataforma de Binance para poder hacer trading y sacar cierta rentabilidad a nuestro capital dentro de la plataforma. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital. Y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para que compres otras criptomonedas dentro de la plataforma. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir en los productos que ofrece Binance para sacarle también una rentabilidad a nuestras criptomonedas y de esta manera generar un interés compuesto, ya que estaremos generando más criptomonedas que luego se podrán reinvertir en estos productos que os he mencionado antes y de esta manera hacer una cadena infinita de generar criptomonedas con el tiempo. Al final ese es el concepto de interés compuesto, así que échale un vistazo a la lista de reproducción que te dejo aquí arriba porque es la pera limonera. Dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance como veis en la pantalla y directamente para acceder a la sección de préstamos vamos a dejar nuestro ratón sobre la parte de finanzas y en finanzas vamos a tener seleccionado préstamos de criptos. Básicamente nosotros podremos elegir el préstamo de monedas determinadas, no están todas disponibles pero hay una gran variedad, aquí nos pone absolutamente todas las criptomonedas que nos puede prestar la plataforma de Binance para hacer trading o para hacer lo que nosotros queramos, ¿vale? Aquí habrá un tutorial que está en inglés, pero bueno, este tutorial que estoy haciendo ahora mismo pretende explicártelo de una manera que tú lo entiendas perfectamente, que seas capaz de explicárselo a otras personas y que puedas razonar si te merece la pena o no utilizar este producto. Luego, si bajamos aquí abajo, nos da la opción de hacer un préstamo, la opción de ver órdenes en curso, o sea, préstamos que ya hemos realizado y que están en curso ahora mismo, que todavía no hemos devuelto. Evidentemente, ahora mismo yo no tengo ninguna. Aquí también te da la opción de ver todas las órdenes, es decir, el historial de órdenes de préstamo, y aquí también te da la opción de ver un manual de usuario, ¿vale? En este caso está en inglés, lo voy a abrir en una pestaña nueva, pero también os lo voy a dejar en el primer comentario del vídeo para que le echéis un vistazo si queréis. En este caso, como os he comentado, está en inglés, pero si queréis traducirlo a español, hacéis clic con el botón derecho del ratón, le dais a traducir a español y se te traduce automáticamente desde Google, así que es muy sencillo. En este caso, imaginad que a nosotros nos interesa pues pedir un préstamo de una criptomoneda cualquiera, como os he dicho antes, hay disponibles bastantes criptomonedas, ¿vale? Pero imaginad que, bueno, en este caso nos interesa hacer trading en Binance Futures o en los futuros de Binance y en este caso, bueno, nos apetece utilizar los USDT, ¿vale? Si no sabes utilizar Binance Futures y no sabes hacer trading dentro de esta sección, mírate el video tutorial que te dejo aquí porque lo explico muy detalladamente. Bueno, volviendo al tema, suponiendo que nosotros queremos solicitar USDT, tenemos que dejar ciertas criptomonedas de garantía y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué son estas monedas de garantía que nosotros estamos dejando depositadas? Vale, pues estas monedas de garantía son monedas que nosotros queremos holdear o monedas que nosotros tenemos holdeando en nuestra billetera spot y que la vamos a dejar de garantía cuando solicitemos el préstamo. Imaginad que nosotros tenemos 5 bitcoins en nuestra cartera spot, muertos del asco, que no estamos haciendo nada con ellos. Bueno, pues elegimos la cantidad de garantía de bitcoin y nosotros vamos a dejar esos 5 bitcoins o la cantidad que nos requiera, en este caso el préstamo, de garantía hasta que nosotros lo devolvamos. Cuando nosotros devolvamos el préstamo, entonces esta garantía de bitcoin no será devuelta a nosotros. Y esto es muy importante porque el bitcoin que estemos dejando de garantía en este periodo de tiempo también se estará revalorizando en el caso de que el precio suba o estará devaluándose en caso de que el precio baje. Esto es muy importante de entender, ya que aquí yo siempre recomiendo, en el caso de que queráis dejar de garantía, que dejéis monedas que vosotros estáis holdeando con el tiempo y que no estáis interesados en vender, ¿vale? Esto es muy importante. Entendido eso, también tengo que explicar que en función de la criptomoneda que nosotros elijamos, nos van a cambiar los detalles de aquí abajo, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que en vez de Bitcoin utilizamos Binance USD. Bueno, pues en este caso nos cambian las características. Por ejemplo, 60% para LTV inicial, de Margin Call 75%, liquidación LTV 83%. En caso de que utilicemos el BNB, ya no es un 60, sino que es un 55%. Bueno, pues esto depende de las criptomonedas que nosotros utilicemos como garantía. Tendremos más o menos beneficios.
Y bueno, vamos a elegir directamente una cantidad de USDT que en este caso, como vemos, tiene que encontrarse entre dos valores fijos, es decir, por ejemplo, en este caso dentro de un valor mínimo y de un valor máximo, que son 100 USDT mínimos y 70.000 USDT máximos, ¿vale? Nuestro valor tiene que estar entre estos dos y siempre tenemos que cumplir esta condición para que nos dejen realizar préstamos, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que queremos pues 1000 USDT, ¿vale? En este caso deberemos depositar como garantía 0,026 bitcoins y esta sería la garantía que nos requiere Binance para que nos den este préstamo a nosotros. Luego nosotros podremos elegir un plazo del préstamo, ¿vale? Evidentemente, en función del plazo los intereses nos van a cambiar. Aquí nos pone, por ejemplo, el tipo de interés diario en caso de que elijamos 7 días es de un 0,15%, ¿vale? Y al final la cantidad total a devolver son 10,5 USDT de más de los que nosotros hemos solicitado. Si nosotros, por ejemplo, estamos solicitando 1000 USDT, en 7 días tendremos que devolver 1010,5 USDT. Los préstamos es importante saber que no tienen ninguna comisión de transacción y que directamente antes de aceptar este depósito y este préstamo nos ponen todos los datos, toda la cantidad de interés y toda la cantidad de reembolso que tenemos que devolver una vez se acabe el préstamo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos 90 días, pues nos cambia el valor. El préstamo y el interés se mantiene fijo, ¿vale? Esto es importante, pero la cantidad total se multiplica al final por la cantidad de días y en este caso estaríamos pagando 148,5 USDT de más en el caso de que estemos solicitando este préstamo y devolviéndolo a los 90 días. Bueno, tigre, y ahora tú te estarás preguntando ¿qué son exactamente estos valores que nos aparecen aquí de LTV inicial, margin call y liquidación LTV? Bueno, pues el LTV se define básicamente como el valor de tu garantía en base al valor de tu préstamo y esto es una medida para evaluar el riesgo crediticio que nosotros estamos soportando en esta operación. En este caso, como veis en mi pantalla, tengo aquí una página que explica esto al 100% y que te explica la relación, ya que el LTV al final es el monto del préstamo entre el monto de la garantía multiplicado por 100, ¿vale? Y aquí te ponen ejemplos, un Bitcoin equivale a esta cantidad en USD, ¿vale? Aquí te pone el LTV, te lo pone en 69,71% y aquí te dice la relación entre LTV y liquidación. Se utiliza el LTV para calcular el nivel de riesgo que nosotros tenemos con las garantías cruzadas. En este caso, nuestros activos garantizados, es decir, los 5 bitcoins que estamos dejando, se enfrentarán a una liquidación, es decir, que los perderemos si, por ejemplo, la relación LTV alcanza un cierto umbral. Y esto es importantísimo, es probablemente uno de los datos más importantes que tienes que llevarte de este tutorial. Si nuestro LTV alcanza un cierto umbral, nosotros perderemos esta cantidad de bitcoin que hemos dejado de garantía. Por eso, cuando la cantidad LTV alcance el nivel de margin call, recibiremos una llamada de margen al correo electrónico para decirnos que agreguemos una garantía para reducir el riesgo de liquidación de la cuenta. De hecho, aquí nos ponen las características para las criptomonedas, el LTV inicial, la llamada de margen y la llamada de liquidación nos la pone aquí. Aquí nos pone también que tras la liquidación se impondrá una tarifa de liquidación. Esta tarifa se calcula en base al 1% del monto del préstamo. Nos pone Repay o Adjust LTV. Nosotros, si hiciésemos clic en Adjust LTV en el historial de préstamos que hemos visto antes, podremos cambiar el LTV como vemos aquí en pantalla, ¿vale? Y podremos añadir más colateral en caso de que estemos cerca del riesgo. En este caso concreto, como estamos viendo en pantalla, aparece un LTV de 43,88% y en este caso, cuando añade más colateral, el LTV lo que hace es bajar a 32,71% y al final esto es bueno porque nosotros hemos añadido más garantía a nuestra cuenta y el colateral ha sido reducido. También puedes retirar garantías para ajustar el colateral en función de lo que nosotros queremos y esto también es importante. Nosotros vamos a poder añadir o retirar garantías para ajustar el colateral que nosotros queremos en nuestra cuenta. Es un factor determinante y os voy a dejar también el link a esta página en el primer comentario del vídeo para que accedáis y podáis nutriros con esta información y ver el ejemplo claramente que nos explica la plataforma de Binance. Y ahora tú me preguntarás, Tigre, ¿se puede devolver antes de lo normal? ¿Antes de lo solicitado o antes de la fecha estimada? Pues sí, sí se puede devolver. Para eso tendrías que irte a la parte de órdenes y dentro de órdenes a la parte de historial de préstamo. Aquí a nosotros nos aparecerían las características de nuestro préstamo y aquí a la derecha nos aparecería la opción de devolver el préstamo. Simplemente haciendo clic estaríamos devolviendo el préstamo que hemos solicitado con los intereses de acuerdo a los días que nosotros hemos mantenido este préstamo dentro de nuestra cuenta, porque al final lo que están haciendo
es multiplicar el interés diario por la cantidad de días que han pasado desde la solicitud del préstamo de Binance. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!